Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos hoy en una charla con Diana Osorio y tenemos de invitado muy especial al doctor Luis Fernando Tame Virriel. Él es médico general con maestría en nutrición clínica. Claro, él labora en CIA Centro de Istezón, en la clínica de nutrición, y actualmente está encargado de la coordinación de enseñanza. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Y usted? Muy bien. Te iba a contestar como siempre contesto, pero creo que no iba a ser bueno. Pues muy agradable estar aquí con el doctor Tame, ya que nos va a hablar un poco sobre cómo llevar un plan alimenticio cuando tú acudes a la consulta y quieres llevar una famosa dieta, pero más bien es crear un plan alimenticio adecuado para ti y tu familia. Pues bien dices, ya nosotros no llamamos dietas, ¿no? Realmente tratamos de que la gente entienda el programa de alimentación como tal, porque incluso el decir dieta como que de repente ya te empieza a trabar mentalmente en cuanto a tus objetivos. Piensas que vas a sufrir, piensas que vas a tener una dificultad en cuanto a llevarla a cabo, ¿no? En realidad los planes de alimentación deben ser muy bien calculados y justos, con alimentos obviamente regionales, que se puedan obtener sin dificultad y obviamente que te den una saciedad suficiente para para no sufrir, digamos, ¿no? Y en realidad no es una dieta, es un plan de alimentación, como bien dices, ¿no? Pues es sencillo en el contexto puro de cómo se organiza, ¿no? Hay cierta dificultad en cuanto al paciente, definitivamente por las costumbres que tiene muchas veces arraigadas y que es difícil dejar, pues. Entonces ahí es donde viene tal vez la dificultad. Incluso es cuando nosotros pedimos ayuda o apoyo a unidades de psicología, porque quedamos muy bien claros que el tratamiento para problemas en donde el sobrepeso u obesidad están inmiscuidos y tiene inclusive comorbilidades como diabetes e hipertensión, necesitamos un apoyo también por otras áreas de la atención de salud. En este caso sería psicología, obviamente nutrición como nosotros, pero obviamente también las áreas, en el caso de los diabéticos, pues de las unidades de diabetes o de hipertensión si fuera el caso, ¿no? Definitivamente es un grupo multidisciplinario el que tiene que apoyar a los pacientes que tienen el deseo de mejorar en cuanto a su salud o mejorar en cuanto a su peso, porque no precisamente pueden estar enfermos, simplemente con sobrepeso u obesidad, aunque entre comillas se consideran pacientes con enfermedad. Si nos vamos a las clasificaciones, ya obesidad y sobrepeso se consideran patología, ¿no? Como tal, ¿no? Que debe ser ayudada, que debe de ser resuelta, y que bueno, en el caso de las unidades como el CIA Centro, nosotros estamos muy pendientes de tratar de la medicina preventiva, obviamente llevarla a cabo, detectando a esos pacientes y tratando de llevar a cabo sus tratamientos en las clínicas de nutrición, psicología, obviamente. Insisto, si hay problemas otros como diabetes e hipertensión, también tenemos áreas en donde son atendidos, ¿no? Pero básicamente nosotros lo que hacemos es obviamente una historia clínica más o menos completa de estos pacientes para saber en dónde pudiera estar el trastorno, ya que les preguntamos si hacen ejercicio, si comen bien, o obviamente todo lo que tiene que ver con la historia clínica regular o normal. Pero en el caso de la historia clínica nutricional, nosotros les preguntamos sobre mínimo un recordatorio de 24 horas en donde tratamos de analizar más o menos cómo come el paciente, si tiene una estructura bien definida para comer, y en función de eso vamos haciendo un diagnóstico. Y ya que tenemos el diagnóstico, pues hacemos una propuesta de tratamiento, una propuesta nutricional. Pareciera muy sencillo, y yo insisto en que no es tan difícil, pero a veces hacer que el paciente te diga todo lo que hace, todo lo que come, es un poco complicado. Pero cuando logramos hacer que el paciente se abra y logramos ver cómo estructura su alimentación, pues bueno, podemos hacer
un buen diagnóstico y entonces una buena propuesta terapéutica o un buen tratamiento nutricional. Insisto que no es tan difícil, pero bueno, regularmente lo que hacemos es pesar, medir, sacar la circunferencia abdominal, se hacen ciertos cálculos, se determina cuánto más o menos en calorías el paciente merece y se les explica. Dentro de la estructura de alimentación, ya que trazamos nuestra cantidad de calorías, que ya vimos ciertos detalles en la estructura del paciente, en cómo come y qué es lo que hace mal, pues nosotros tratamos de explicarle, tratamos de además darle la confianza de que no necesariamente tiene que de un día para otro cambiar todas sus costumbres, ¿no? Que puede ser poco a poco, que pequeños cambios poco a poquito dan obviamente frutos, definitivamente no a un corto plazo como algunas personas quisieran, ¿no? En realidad lo importante es que vayan haciendo cambios, aunque sea cortos o poquitos, todos los días, y obviamente tener resultados, si no muy importantes y discretos, pero de manera consistente, que eso es lo más importante. No se trata de llegar rápido, sino tener una constancia y llegar cuando se deba llegar, y eso generalmente sí hacemos ciertos cálculos. ¿Cómo proyectamos nosotros los resultados? Según los consensos internacionales, uno debe de proyectar una pérdida de peso de entre un 5 y un 10% del peso que el paciente actualmente tiene. ¿En qué tiempo? En 3 a 6 meses. Eso es lo que se recomienda en casi la mayoría de los consensos en clínicas de obesidad, en las guías de diabéticos, de hipertensos para la mejoría metabólica y la mejoría en las cifras tensionales, y obviamente pues en el control de otros trastornos metabólicos como serían los colesteroles y triglicéridos, ¿no? Entonces, en general eso es lo que hacemos. La proyección del tratamiento nutricional o terapia nutricional, ya después de haber calculado, de haber proyectado más o menos una estructura y obviamente la cantidad de alimento, pues se pueden hacer ya la explicación de esto, ya se puede hacer en base a lo que es el plato del buen comer o del bien comer, o dar menús ya establecidos en donde el paciente, en base al sistema de equivalentes o sistema mexicano de equivalentes, de intercambio de equivalentes, lo podemos explicar, ¿no? Y dependiendo de cuál sea la forma en que él lo entienda mejor, pues vamos a tratar de que lo lleve a cabo. Ajá. Doctor, normalmente cuando acudimos a que nos hagan un plan de alimentación es pues lamentablemente cuando estamos en una situación de alguna enfermedad crónica o algún factor de riesgo, o pues porque queremos bajar de peso porque a lo mejor tenemos un evento social. Entonces hay que ir cambiando esos estereotipos. Eso que mencionas es bien interesante. Generalmente la gente busca mejorar su situación física más que su situación metabólica o fisiológica que llamamos nosotros, es decir, el funcionamiento interno, ¿no? Generalmente buscan el cambio físico y siempre es por un posible evento social, ¿no? Sí. Que si la Semana Santa, que si la boda, que si los 15 años, que si la graduación, ¿no? Sí tienes razón en que debemos de cambiar esa estructura del pensamiento con la gente. Y eso, pues a lo mejor no sería tan preocupante en un momento dado, sino lo otro, que cuando ya llegan enfermos, ¿no? Que ya llegan con un problema o un trastorno que a lo mejor ya no es reversible, como la diabetes, ¿no? Sí. O como la hipertensión, o como a lo mejor un hígado graso, que ese sí es reversible con ejercicio y buena alimentación, pero hay otras cosas que no tanto, pero son controlables. Entonces, a lo mejor ahí es donde nosotros sí estamos teniendo un poco de culpa porque no estamos haciendo una medicina preventiva completa. Sin embargo, hablas de algo importante cuando mencionas los factores de riesgo o el riesgo. Nosotros lo que hacemos básicamente a todos niveles, ya sean nutricionales o médicos o psicólogos, es tratar de evitar los riesgos o los factores de riesgo cardiovascular, que a final de cuentas todos nosotros nos morimos o tenemos eventos críticos que pueden ser con una resolución fatal en base a esos factores de riesgo cardiovascular, que son básicamente estar llenito, tener una cintura amplia, tener colesteroles altos,
tener pues obviamente diabetes, y se juntan con otros factores externos como sería fumar o no hacer ejercicio, ¿no? Entonces todos ellos juntos ya contribuyen a un problema serio, grave, y desafortunadamente eso el paciente no lo considera así, aun cuando hay veces que se lo explicas, él no considera eso importante hasta que no tiene un trancazo o un problema serio como ya la diabetes, o que la presión alta ya la tiene tal que le causa algún problema mayor, como un accidente vascular cerebral o a lo mejor hasta un infarto, no sé. Entonces es cuando ya se acercan, ¿no? Entonces ya no somos preventivos, ya tenemos que ser curativos, y eso, además de costar mucho dinero, pues ya no es, sí, ayudas, pero ya el problema existe, ya no lo atajamos, digamos, de esa forma, ¿no? Pero sí tienes mucha razón en eso. Realmente la prevención no solamente nos va a ayudar en la salud física y mental, sino también en la economía. Es increíble que a veces no lo notamos así, pues, pero si nosotros estamos bien de salud, no tenemos inconvenientes, pues obviamente no gastamos en medicina, no gastamos en otras cosas. A nivel, o sea, lo que es la medicina social, el aparato de salud a nivel institucional pues está un poquito quebrantado en función de la carga económica que tiene en función de enfermedades crónico-degenerativas y todas sus complicaciones, ¿no? Eso también es muy cierto, y yo creo que no hemos apostado bien a la medicina preventiva para precisamente tratar de evitar ese gasto a los años venideros, a los futuros años, ¿no? Sí, tienes ahí también mucha razón. Eso habría... Nosotros en el CIEDA Centro estamos pugnando mucho por ese tipo de situaciones. Hay proyectos avanzados, pequeñas investigaciones, pequeños estudios de investigación en donde hemos estado viendo sobre todo cómo tratar de aterrizar pequeñas herramientas de escrutinio, de filtro, para poder determinar qué pacientes tienen riesgo, ¿no? Y atajarlos o atacarlos o atenderlos de manera pronta, ¿no? Antes de que tengan problemas mayores, ¿no? Y así tenemos algunos pues proyectos, ¿no? Uno de ellos es en base a una escala especial finlandesa que determina el riesgo de padecer o no diabetes a los 10 años después de la escala, y lo estamos tratando de aterrizar junto con otros procesos de enfermería para tener alertas que el médico general coja, digamos que inmediatamente, y luego haga que el paciente se atienda ya sea a nivel de los estudios, o que vaya a nutrición, que vaya a psicología si es que hace falta, para evitar que ese riesgo de prediabetes o diabetes llegue a completarse, ¿no? Eso es muy importante lo que menciona, doctor, el conjunto de la nutrición, el plan de alimentación con el área de psicología van muy de la mano, y por supuesto la atención con el médico general para el seguimiento de cómo va, de sus estudios, de sus laboratorios. Es muy importante ese triángulo entre nutrición, psicología y el médico general. Sí, siempre se ha tratado de hacer que el médico general cumpla con su participación preventiva, detectando al paciente en el punto en que todavía no tiene la enfermedad, pero que en base a factores de riesgo sabemos que lo puede tener, y entonces hay que empezar con ellos. Y obviamente si está llenito, si tiene un índice de masa corporal por arriba del 28 o 25, pues ya puede ser que lo empiece a nutrición, sobre todo si tiene antecedentes familiares, en donde sabemos que es posible tenga diabetes o hipertensión a los años futuros, pues lo mandas para allá. Y si la inconsistencia en cuanto a no completar el plan de alimentación o sostenerse en él, pues bueno, el psicólogo nos ayuda con el tratar de que el paciente se empodere de esa situación y coja su problema en sus manos y determine
pues resolverlo, ¿no? Porque al final de cuentas el paciente es el que decide en un momento dado sí o no lo hace, ¿no? Exactamente, es el que tiene la voluntad y, como Sí, dice, el empoderamiento. otra de las cosas que nosotros encontramos, fíjate, en los pequeña investigación que hicimos con los trabajadores del SIDA Centro, es que hay gente que, hay un porcentaje muy bajo de que la gente haga ejercicio. Pues necesitamos forzosamente también activar un poco la cultura del ejercicio, ¿no? Y no se necesita tanto, tampoco se necesita ser un atleta de alto rendimiento. Con los 10, 20, 30 minutos de ejercicio al día, durante 5, o sea, son 150 minutos que la mayoría de los estudios que se hacen en función de ver si sirve o no sirve, todo el mundo, todo el orbe, los estudios marcan que son 150 minutos suficientes para mantener una salud física y obviamente metabólica, junto con una buena alimentación. Y con eso previenes muchas cosas, además de problemas de rodillas, de muslos, o sea, otras cuestiones también mecánicas del cuerpo que se solucionan con hacer un ejercicio diario. Sí, y con el plan de alimentación, el ejercicio, todo completo, pues cambia hasta tu nivel de energía, tu motivación, tu piel, tu ánimo, todo por completo. Una vez vi en una plática, creo que fue la doctora Ruiz, la cardióloga, puso una diapositiva en una plática X sobre lo que era el ejercicio, y vienen como 130 beneficios de hacer ejercicio. De los más importantes que yo considero son las endorfinas que se generan, que son sustancias especiales, neurotransmisores especiales, que hacen que te sientas bien. Generalmente el que hace ejercicio regular no le dan muchas ganas de fumar o de tomar en exceso, es importante eso. O tiene un ánimo mayor y generalmente tiende a ser más resolutivo. Además que la autoestima, la autoimagen, la imagen que tiene de sí es mucho más alta. Y la mente más productiva también. Sí. Son más proactivos, más asertivos, se fijan más en cosas, resuelven más los problemas de manera más simple, sencilla. Es el que ve el vaso no medio vacío, sino lo ve medio lleno. Y eso solamente con hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio, una buena alimentación y la guía en este caso, nutrición, psicólogos y el soporte que le da el médico general o familiar en las unidades de salud son fundamentales. Nosotros estamos apostando porque ese triángulo que tú mencionas, fortalecerlo. Aunque no solamente es nutrición y psicología y medicina general o familiar, también están todas las otras áreas, en el caso de los diabéticos hipertensos. Y otra cosa muy importante, doctor, que viene siendo la familia. El apoyo de la familia también es importante en este proceso. Fíjate, ahora que hablamos de plan de alimentación en familia, yo siempre he estado medio peleado con el concepto aquel de que el plan de alimentación debe ser individualizado. Es un poco complicado que alguien en la familia coma de una manera y todos los demás de otra, o que haya otros tantos que tengan un programa de alimentación diferente, ¿no? Eso no es sustentable a largo plazo. Entonces, los programas de alimentación que nosotros hacemos obviamente son calculados para ese paciente y nosotros le explicamos las cantidades que debe consumir y los tipos de alimentos que debe consumir. Y ponderar, o sea, siempre les pedimos de favor, en el caso de si son varones, que venga su esposa, que es la que prepara el alimento, para que le expliquemos cómo puede ser el mismo plan de alimentación para todos, obviamente cambiando las cantidades dependiendo de las edades de los chicos, o inclusive si es mujer, si es un plan de alimentación para una persona varón de 1,80, pues obviamente va a ser una cantidad de calorías más o menos para él, porque no lo puedo poner si la esposa mide 1,60, y siendo mujer con menos masa muscular en teoría, pues tiene que ser una cantidad menor. Entonces se les explica cómo, ¿no? Igual con los niños. Entonces nosotros tratamos de integrar ese plan de alimentación que es para el paciente que está, digamos, en riesgo o ya tal vez está enfermo, tratamos de ajustarlo a toda la familia.
Ahora, los planes de alimentación que se hacen no tienen nada raro, ¿no? Son cosas totalmente comunes, no tienen aceitunas pintas o cosas raras, ¿no? O sea, no, nada de eso, o sea, es algo común, regionalizado incluso en algunos menús, en algunos particulares, no sé, gallina pinta, por ejemplo, pero son las cantidades que deben consumir. Aquí el punto también, porque lo hemos visto, hay gente que come bien, pero come mucho, o sea, balancean bien, pero te comen, no sé, medio kilo de carne de una sentada, el solo, pues es mucho. Entonces, y no está mal que coman carne, está bien, es proteína, pero si consumes demasiado también tiene mucha grasa, también tiene demasiada carga calórica, obviamente nunca va a bajar de peso, aunque coma muy bien. Me refiero que tenga buen balance, que tenga frutas, verduras, todo, pero si come mucho no es posible. Pues. No es que dicen que hay que comer frutas, si se come 10 frutas al día, ¿no? Pues ya, sí. También es mucho. Así. Entonces eso es lo que hacemos también, con el afán de educar al paciente a que empiece a aprender a comer, pero no por unos días, no por unos meses para llegar a tener una figura X para la boda o para la graduación, sino para siempre, ¿no? En teoría, esto es a largo plazo. Es un estilo de vida. Cambio al estilo de vida. Así es. Los famosos cambios al estilo de vida vienen en todos también los estudios que tú busques para la mejoría de cuanto a sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y otros. Siempre viene como tratamiento no farmacológico los cambios al estilo de vida. Y el cambio al estilo de vida es comer bien, hacer ejercicio, tener un control del factor de estrés, higiene del sueño, no fumar, no tomar o al menos no en cantidades elevadas. Eso es cambio el estilo de vida. No solamente es comer bien, son todos esos factores y es indispensable para tener una buena salud física y mental tener ese tipo de cambios. Entonces ahí es donde empieza realmente la verdadera ciencia. Por eso los mandamos con psicología, por eso el nutriólogo tiene que, y tenemos que tener un educador o alguien que nos apoye con la cuestión física. Te digo que uno de los parámetros que salió muy curioso en el estudio que hicimos es que pocos hacen ejercicio. Sí. Desafortunadamente la escala que nosotros utilizamos, la herramienta que utilizamos para el tamizaje, habla de ejercicio todos los días, o sea, 5 días por lo menos de la semana, no 1, sí, 2, no, o sea, ¿haces o no haces ejercicio 5 días? No, pues que no, porque tienen que ser 5 días mínimo. Los estudios recientes hablan de ejercicios mixtos, en donde vienen los interválicos y otros que son ejercicios especiales, que no es otra cosa que aumentar la velocidad, reducirla, etc. Y además, ejercicios de resistencia, ya sea ligas o un poco de pesas, los dos juntos. ¿Cuántos días? 5. Y además un día para competencia, la que sea. En el caso, por ejemplo, yo juego fútbol, entreno de lunes a viernes, corro un rato y hago mis ligas. Y luego compito, es decir, juego con otros en un partido de fútbol. Entonces, lo más nuevo, pues, de la cuestión física y de cómo funciona y de qué sí te rinde y qué no, es esta manera. El ejercicio mixto, aeróbico con resistencia, 5 días a la semana con un día de competencia. Ya para cerrar esta charla, que es muy interesante, y me quedo con lo último que acabo de mencionar sobre el estilo para el cambio sí, los cambios de estilo de vida son fundamentales. Eso se me hace una parte muy interesante y muy fundamental para llegar a tener una mente saludable y también físicamente saludable, y evitar también riesgo de otras enfermedades, y sobre todo que lo puedes
ya ser general con tu familia, ya no individualizado, porque le comentaba al doctor, ay no doctor, un plan de alimentación, pero ay, los niños que van a comer, y me dice, no, espérate, vamos a hacerlo para ti y para tu familia, y no necesariamente... Pues el punto del plan de alimentación, ya para cerrar, te digo que debe ser algo que sea sustentable en el largo plazo. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues que sea económico, que se pueda conseguir y que se pueda replicar todos los días. Y obviamente que toda la familia pueda recibir ese beneficio. Yo cuando llega una señora que pide un plan de alimentación veo una ventana de oportunidad grande, no para ella, sino para todos los que dependen de que ella, o sea, ella cocina para alguien más. Así es. Entonces esos también se van a beneficiar, esos alguien más, ¿no? Entonces es una oportunidad también grande. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias al doctor Tame. Si a ustedes les interesa que les realice un plan de alimentación, pueden visitarlo. Más adelante aquí les voy a dejar los datos. También consulta de manera particular. Excelente doctor. Y por supuesto que les va a dar un muy buen plan de alimentación y una muy buena orientación. Entonces nos vemos próximamente en una charla con Diana Osorio.